Bien, hermanos, tenemos este Salmo capítulo 3 y entendemos que el libro de Salmos, como ya lo hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el Salterio o el libro de oraciones del pueblo de Israel, ellos podían venir y cantar y orar con estas palabras. Y es interesante porque vamos a ver cómo acá en el Salmo capítulo 3 hay una palabra que ahí está en el Salmo y dice Selah, y vamos a ver qué es eso lo que significa. Pero cuando vamos al original, nosotros podemos ver de que aquí la Biblia nos da el contexto, ahí en ese encabezado. Y dice, Salmo de David cuando iba de delante de Absalón. Y para introducirme en esta mañana, quiero que podamos también ver esta situación en la cual David estaba, siendo perseguido por su hijo. Y en el contexto de este salmo, nosotros lo podemos tener ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, del verso 13 al 37. La historia es un poquito más abundante cuando la comenzamos a leer desde el primer libro, el segundo libro, y vamos a ir viendo a través de la lectura cómo después cuando venimos a los salmos nosotros podemos situarnos en el tiempo, en la época, y cómo estaba David siendo perseguido. Ustedes pueden leer esa historia y pueden verla ahí en el segundo libro de Samuel. Y vemos ahí cómo Absalón, el hijo de David, se rebela contra su padre. Y acá a mí me surgió una pregunta. ¿Por qué llegó David a ser perseguido por su hijo? Ahora, lo que nosotros vamos a tener que tener en mente es este contexto que le voy a hablar ahora. ¿Saben por qué? Porque si no vamos a estar viendo a David, viendo como alguien inocente. Podemos ver distorsionadamente cómo en este capítulo 3 y tomarlo como un inocente, pero miren, vamos al capítulo 11 de David, al capítulo 11 de Salmos y David, perdón, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, vemos que David peca con Betsabé. Y en el capítulo 12 vemos en el verso del 9 al 13 en Biblia de las Américas, dijo Natán a David, presten atención al versículo 9, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espadas a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Verso 10. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado. Y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Versículo 11. Así dice el Señor, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel, a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, ¿qué es lo que dijo David? ¿Se habrá excusado? ¿Habrá dicho, no, la mujer fue la que me tentó? David dijo, he pecado contra el Señor. David se hizo cargo de lo que había hecho. Entonces Natán le dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Vemos en el verso 13 que David reconoció que él había pecado contra el Señor. ¿Y cuál fue el pecado de David? ¿Saben cuál fue? Menospreció la palabra del Señor.
Es interesante, ¿no?, que David haya menospreciado la palabra del Señor. ¿Y saben por qué Dios hace estas cosas? Y uno cuando piensa y medita y reflexiona en estas cosas, imagínense que si Dios nos relatara estas cosas, veríamos a David como aquel que mató al gigante, veríamos a David como, wow, derrotó a muchos ejércitos, pero el Señor no oculta estas cosas. ¿Saben por qué? Para que vean que no hay nadie, no hay ninguno justo. Y el único justo vamos a ver tanto en el Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3 y todos los salmos que hay uno solo, y ese es el Señor Jesucristo. Por eso quería comenzar de esta manera. ¿Saben para qué? Para que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Vamos a ver en estos pasajes la circunstancia que David estaba pasando. Y él no oculta cómo estaba en sus sentimientos, sino que él apela a la protección de Dios, que Dios lo iba a redimir, que Dios restablecería su reino y bendeciría a su pueblo. Y también aquellos que confían en el Señor pueden descansar en Él. Ustedes pueden descansar en las promesas de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es digno de confianza. Él es digno de que ustedes confíen. Por eso uno puede ver en este título que le he puesto, es porque cuando uno medita en la palabra del Señor y puede ver el trasfondo de este salmo, puede ver en ciertas palabras un clamor en medio de la angustia. Ese es el punto 1 que vamos a ver. David estaba angustiado, afligido. Era uno de los momentos más difíciles de su vida y la espada estuvo sobre su casa. Su hijo Absalón, ¿sabe qué había hecho antes? Unos años antes había matado a su propio hermanastro, Amnón. ¿Por qué? ¿Qué había hecho Amnón? ¿La Biblia lo oculta? El Señor dice que él había violado a su hermanastra. Y cuando nos situamos en este contexto vemos la situación de David. David estaba siendo perseguido por su propio hijo. David ya había tenido una persecución antes de ser el rey de Israel, antes de que hubiese sido puesto por Dios en el reino. David fue perseguido por Saúl. Y Dios lo libró de la mano de él. Aunque él podría haberlo matado a Saúl. Él tuvo misericordia y compasión de él. Y ahora vemos que Absalón perseguía a su padre David, al rey. Y en este contexto vemos que el rey estaba siendo perseguido por su propio hijo Absalón, que con astucia se levantó como rey encubiertamente sobre todo Israel. Y mientras leía la historia, no fue de la noche a la mañana, pasaron un par de años. ¿Y saben qué hacía Absalón? Ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, del verso 4 al 6. Mire qué piadoso era Absalón. En el verso 4 decía, Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a él, que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. No nos olvidemos que David estaba siendo disciplinado por Dios. Era la disciplina de parte del Señor. Y al ponernos en el lugar de David, él estaba angustiado en su alma por la circunstancia en la cual él se encontraba, perseguido por su propio hijo, lejos de Jerusalén, la ciudad de David, traicionado por su propio pueblo. ¿Y saben qué es lo que era a lo que David más les preocupaba? Que él estaba lejos del tabernáculo.
angustiado, porque no podía estar delante del arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Y fíjense cómo él al salir de la ciudad, ustedes van a leer la historia, y él no se fue solo, se fue junto a algunos que lo acompañaron. ¿Y saben cómo salía el rey de Jerusalén? Salía con sus pies descalzos, llorando, y con su cabeza cubierta. Y es ahí cuando venimos al versículo 1 de este Salmo 3 y David dice, ¡oh Jehová! Por eso vemos esta exclamación, ¡oh Jehová! ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. David se dirige a Dios entendiendo que solo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob podía derramarse delante de él en oración. En el Dios que cumpliría su pacto. Por eso él exclama, ¡oh Jehová! ¡Oh Jehová! Esta expresión de angustia es totalmente una evidencia en la vida de David, que a pesar de las dificultades, él podía clamar a su Dios. Como lo vamos a ver a lo largo de los salmos que continúan, este y otros lamentos o queja ante su Dios es en contra de sus enemigos. Y primeramente esta rebelión había comenzado en secreto. Cuando ustedes ven la historia, Absalón en secreto comenzó a levantarse y a sublevarse en contra del ungido del Señor. Y David decía, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Por eso dice, muchos son mis adversarios. Esta es la situación en la cual David se encontraba. Estos enemigos iban en aumento. Y en el versículo 2 dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Selah. La diferencia entre los enemigos del Salmo capítulo 2 y el capítulo 3 está en que los enemigos del capítulo 2, ¿quiénes eran? Los reyes, los príncipes y las naciones de la tierra. Y acá en este Salmo 3 eran los de su propia nación. Aquellos por los cuales David había luchado y había traído paz a Israel. Su propio pueblo. Y no solo se sublevaron, sino que también se burlaban de él. Él recibía las burlas. ¿Y saben lo que decían aquellos que se levantaban contra él? Uno de ellos era Simeí, de la tribu de Benjamín, de la familia de Saúl, quien lo maldecía y lo humillaba, diciéndole que su Dios, en el cual él confiaba, lo había abandonado. Y ustedes recuerdan la historia, cómo él tiraba piedras a David. David, cuando lo podía haber matado, ¿saben qué hizo? Dijo, no, déjenlo, porque si el Señor lo mandó, es por algo. Y cuando uno comienza a leer esta historia y se empieza a meter, es cuando realmente uno tiene que meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿saben cómo termina esta primer oración o este primer cántico? Recuerden que ellos cantaban con instrumento también. Y esta palabra Selah significa una pausa o suspensión en el canto o en los instrumentos. Y era necesaria para reflexionar en lo que antecede y estar preparado para prestar atención a lo que sigue. Por eso, hermanos y hermanas, es importante que al leer las Escrituras no tomemos la palabra de Dios tan ligeramente. Hay que reflexionar, hay que meditar en lo que Dios me está queriendo transmitir a través de su palabra. La palabra de Dios amerita que todos los que se acercan a la Biblia
deben meditar en lo que Dios ha dejado escrito. Entonces, hermanos, si reflexionamos a la luz de estos pasajes como David, el rey, el ungido de Dios, era un tipo de Cristo. David fue traicionado. Jesús fue traicionado. David fue rechazado por su propio pueblo. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. Los enemigos de David estaban por todas partes. Jesús y sus enemigos se multiplicaron por todas partes. Y de otras naciones también. David estaba en angustia y clamó a Jehová. Jesús clamó al Padre en medio de su angustia en el Getsemaní antes de que fuera crucificado, en Mateo 26, 37 al 39, y dice, y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. ¿Y qué hizo Jesús? Orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús oró al Padre. El clamor de David, oh Jehová, era lo mismo que Jesús estaba haciendo en esta oración, Padre mío. Y de la misma manera recibía burlas de sus propios compatriotas. Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, muchos al pasar meneaban la cabeza. En Mateo 27, 41 al 44, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, miren lo que decían. ¿A otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrere ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados junto a él, con él. Los suyos le rechazaban, recibía burlas estando en la cruz. ¿Por qué? David estaba siendo disciplinado de parte de Dios por su propio pecado, pero Jesús en la cruz estaba cargando con los pecados de su pueblo. Él, siendo inocente, recibe el castigo de Dios su Padre por el pecado de su pueblo y por los tuyos. Es por eso que todos aquellos que creen en Él por medio de la fe en Cristo ahora han sido acercados a la presencia de Dios para tener comunión con Él. Esto es glorioso. Esto debe mover nuestros corazones. Que el castigo que ustedes merecían recibir, Cristo lo recibió en la cruz. Y ahora, por ese sacrificio en la cruz, ustedes tienen una comunión con el Padre. Ustedes pueden venir a Él. Y amados hermanos, la situación para ustedes no es diferente. No tendrán una multitud de personas persiguiéndolos o queriéndolos atacar. Tendrán sus propios adversarios. Tendrán sus propios enemigos. ¿Y qué atacarán? Atacarán su fe, aun cuando estén en medio de aflicciones. Tu fe en Dios será atacada. Y esos enemigos no son personas. Uno de ellos es Satanás, el adversario de nuestras almas, quien utilizará a personas para burlarse de tu fe en Dios.
Buscará por todos los medios debilitar tu fe, trayendo pensamientos de dudas a tu mente o incluso te acusará por tus pecados pasados. O susurrará a tu mente: Dios no puede perdonar tus pecados. Dios no está al tanto de tu situación. O traerá dudas si Dios realmente te ha salvado. Como también pondrá pensamiento que usted no ha sido cambiado o transformado por Dios. Por eso el Señor nos dice en Efesios, hablando de la guerra en la cual estamos viviendo como creyentes: si nosotros entendemos que estamos en una guerra, hermanos y hermanas, el Señor nos llama en Efesios capítulo 6, verso 3 al 18, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otro enemigo es el mundo, quien con sus filosofías querrán que busquen los medios para no estar angustiado. Pueden venir muchas circunstancias a nuestras vidas. Y el mundo te ofrecerá muchos medios fuera de Dios, que son solo temporales, para poder escapar de estas emociones. Es por eso que cuando las personas pueden encontrarse angustiados, muchos recomiendan: tenés que ir a un psicólogo, tenés que ir a terapia. Por ahí hay un buen libro de autoayuda, podés leerlo y quizás te hará bien. Pero el Señor, amados hermanos, Él junto con la prueba nos da la salida. Porque posiblemente podamos estar angustiados por un pecado. O por alguna enfermedad. O por alguna aflicción que pueda venir a nuestra vida. Y en Santiago 5:13, miren lo que el Señor nos manda por medio de su palabra. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Las aflicciones vendrán para todo el mundo. ¿No es que un creyente puede estar libre de aflicciones? Todo el mundo padecerá por aflicciones, tanto para el incrédulo como para el creyente. Pero para los creyentes, así como David clamó a Jehová, ahora usted puede clamar a Dios por medio de Cristo. Usted puede decir, así como David: oh Jehová. O como nuestro Señor Jesucristo: Padre. O como lo dice en Romanos 8, Abba, Padre. Su confianza, la confianza de David, la podemos ver a través de la oración. Y eso lo vamos a poder ver en el punto 2, un llamado a confiar en el Señor. David estaba rodeado de enemigos que acechaban su vida. Y su confianza en el Señor no se debilitó. No se debilitó por las circunstancias, sino que guiado por las promesas de Dios, recordemos esto, a través de su palabra lo llevó a clamar reconociendo su grandeza, su poder para guardarlo en medio de la situación.
Él conocía a su Dios como protector. Los enemigos eran muchos y los enemigos difamaban a David. Y miren cómo en el verso 3 él dice, mas tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ante la aparente derrota de David, él clama al Señor con confianza. Y él puede ir a Dios como su Padre y le dice, tú, Jehová, eres escudo. Un escudo hecho por manos de hombres en aquella época solo cubría una parte del cuerpo. Pero él dice que su Dios es escudo alrededor de él. Y él podía tener muchos motivos, a pesar de que estaba afligido, de caminar desanimado, con la cabeza agacha, sinónimo de estar en derrota, o como ustedes pueden ver algunos de los deportistas cuando pierden un juego, ¿cómo salen del campo de juego? Con la cabeza agacha, ¿no? Sinónimo de derrota. Y David no confiaba en sus propias fuerzas, ¿saben por qué? Porque él dice que en Dios estaba su confianza porque Él era su gloria. En otras palabras, o en otra versión de la Biblia dice que Dios es el orgullo de Él, quien lo animaba en medio de la aflicción. Él era animado por su Dios y la satisfacción del alma venía de la comunión íntima que tenía Él con su Dios. Por eso él puede clamar y decir, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y en el verso 4 también puede decir él, con mi voz clamé otra vez a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Y si usted ha prestado atención, en este salmo podemos ver dos palabras que se repiten 6 veces. La primera es Jehová y la segunda es la palabra mí, en referencia a esa comunión que había entre Dios y David. A pesar que él había pecado contra Dios, él confesó su pecado y fue perdonado. Fue perdonado por Dios y por eso él se mantenía en una relación constante con Dios al clamar a su Dios. Por más que él estuviera alejado del tabernáculo de Dios, donde estaba el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, él ora a su Dios confiando que Dios le respondería. Y él recibió la respuesta a su petición desde el monte santo de Dios, donde en aquel tiempo habitaba la presencia de Dios. En el arca del pacto, de la misma manera, vemos la relación entre Dios Padre y el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Fue una relación en perfecta comunión hasta llegar a la cruz. Jesús vivió una vida de oración, una oración constante, y Él nos ha dejado su ejemplo, nos ha dejado el deber de orar en toda circunstancia, así como lo hizo con sus discípulos. En Mateo 6, 9 al 13 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Amados hermanos y hermanas, esto es un llamado de parte de Dios a que cada uno de ustedes clamen con esta convicción que Dios responderá su oración. ¿Por qué? ¿Porque oramos bien? ¿Porque yo tengo un método para orar? No, porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Por eso podemos venir a Él y clamar. Y podemos orar en el nombre de Jesús y ustedes pueden orar a Dios y pueden pedir que conforme sea su voluntad, Él lo hará, como dice en Santiago 1, 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y David oró con fe a Dios. No era especial la oración de David. El Espíritu Santo obró en la vida de David para que él pudiera plasmar la palabra de Dios en este capítulo 3. Y así él tuvo una respuesta delante de Dios, como lo veremos en el punto 3. Y en el punto 3 veremos un reposo y una expresión de confianza. Saben que al meditar en estos pasajes se me venía una pregunta. Una pregunta cavilaba en mi mente. ¿Es posible confiar en Dios en medio de las situaciones adversas? ¿Es posible que nosotros podamos tener fe en esta circunstancia? Y David nos responde en el verso 5 y él dice, yo me acosté y dormí y desperté. Preguntémosles a David, ¿por qué David te acostaste, dormiste y te levantaste si estabas pasando por medio de angustia y de aflicción? Estabas siendo perseguido, habiendo sido traicionado, habiendo sido injuriado. ¿Por qué David te acostaste, te dormiste y despertaste? ¿Y saben lo que él nos dice? Porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y la respuesta a la pregunta si es posible confiar en Dios en medio de situaciones adversas es un rotundamente sí. Sí. ¿Por qué? Porque vemos que este hombre probó con su vida la presencia de Dios. Es decir, que esa paz que su alma halló en esta parte de su vida, quizás alguno puede decir, bueno, tocó fondo. Y él encontró la paz porque conocía a su poderoso Jehová de los ejércitos. Y él era quien lo sustentaba. Presten atención, esa palabra sustentaba quiere decir que Dios lo agarraba o que Dios lo apuntalaba para que él no cayera. Si David no cayó,
fue por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo sustentaba, porque Él lo apuntalaba, porque Él lo agarraba. Y también él entendía que Dios lo había puesto a él como rey. Entendía que Dios era quien lo había establecido a él. Y era el Señor quien iba a pelear por él. Por eso él puede decir, no temeré a la multitud de gente que me rodease para atacarme. El reposo de David provenía de las promesas de Dios. Si él podía dormir tranquilo y despertar, era porque Dios estaba al control de la situación. Él confió en la soberanía de Dios y no tuvo temor de sus enemigos. Él confió que Dios estaba al control de todas las cosas. Y miren cómo en Hebreos 5:7, de la misma manera Jesús y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amados hermanos y hermanas, es el temor a Dios y no a los hombres quien traerá paz a tu vida. Es verdad que muchas veces ustedes pueden estar afligidos por cualquier circunstancia de la vida y pueden llegar al punto de causarle una aflicción que usted no sepa cómo afrontar la situación, que usted no sepa cómo manejar el problema. Y te pregunto, hermano y hermana, ¿qué haces cuando no sabes qué hacer? Se me venía esta pregunta. ¿Qué hacen cuando no saben qué hacer? Imagínense David rodeado de sus enemigos por esta circunstancia. Y la actitud que tuvo David de confiar en el Señor es la que nosotros podemos ver cómo nos enseña cómo debemos de afrontar la circunstancia de la vida. ¿Qué hizo David? David oró y reposó en el Señor. David no intentó resolver el problema y dijo, bueno, voy a resolverlo yo porque tengo un ejército a mi lado todavía que está conmigo, porque a él lo acompañaba un ejército. A él lo acompañaban hombres de guerra. Y usted lo puede leer. Pero ¿saben qué hizo? Oró al Señor y esperó en Él. Y Él comprobó, estando angustiado, Él no lo hizo con sus propias fuerzas, más bien Él descansó en la gracia del Señor. Porque Él sabía y comprobó que el Señor era quien le daba la victoria. Por eso, hermanos, la confianza de David en medio de la oración radicaba en la gracia de Dios y no en sus propias obras, no en lo que él podía hacer. Por eso él exclama en el verso 7 y dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío. ¿Por qué? Porque tú hiriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Verso 8, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. En este versículo 7 vemos el contenido de las palabras de esta oración y por esta expresión, levántate. Y como en el original dice, levántate, Yahvé. Era un sinónimo de confianza rendido a la voluntad de Dios. David entendía que solo Dios podía librarlo de esta situación. Por eso él le dice al Señor, sálvame.
Sálvame, Dios mío, porque tú ya lo has hecho en otro tiempo. Él recuerda que las victorias pasadas era Dios quien se le había dado. Él recuerda que el que derrotaba a sus enemigos era el poderoso Jehová de los ejércitos. Así también como él mismo declara en el Salmo 121, verso 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David entendía que era un hombre simple. ¿Tenía algo especial, David? No tenía nada. Simplemente la gracia de Dios obró en su vida. Dios lo apartó para ser el rey de Israel. David entendía que no eran sus fuerzas. David entendía que no era el ejército que él tenía o sus valientes. Él entendía que no era por tener un gran ejército bajo su mando, sino que su confianza radicaba en Dios para salvarlo y librarlo de todos sus enemigos. Era Dios mismo quien le daba las estrategias para vencer. Y algo interesante que David hacía, ¿sabe qué hacía? Antes de ir a la guerra, le consultaba a Dios. Si Dios no le respondía, él no iba a la guerra. Esto es algo que ustedes también pueden aprender, hermanos. Antes que tomen decisiones en su vida, tienen que orar a Dios. Y Él les responderá. Y es glorioso como Dios muestra todo su poderío. No David. Es Dios quien muestra todo su poderío. Y algo que me impactaba al leer el capítulo del segundo libro de Samuel, algo que me impactaba era que Dios era quien le daba la victoria. Y él le decía, cuando sienta los pasos en los árboles, ese es el tiempo de atacar. Y era Dios quien estaba con él. David vivió una vida de fe. David confió en medio de la oración que Dios estaba al control de todas las cosas. Por eso este salmo o cántico de David nos exhorta a confiar en Dios en medio de la circunstancia en nuestra vida de fe. Por eso, mientras ustedes, amados hermanos, estén atentos a la palabra de Dios, la fe o confianza será firme, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios quien produce fe en los creyentes? Vemos a lo largo de las Escrituras que Dios cumple su pacto. Dios estableció desde el principio que el Salvador del mundo vendría a la tierra. Así como vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, Dios le prometió a David, ¿y saben cómo lo llama a David ahí? Tú eres un príncipe. Y a mí me impactaba mucho porque le decía que solo era un príncipe. ¿Saben por qué? Porque Dios prometió que vendría el rey. Vendría un rey, el cual su reino sería establecido permanentemente para siempre. Esa era la promesa que Dios le daba a David. Y nuestro Señor Jesucristo es aquel rey que descendió a la tierra hace más de 2000 años y habitó entre hombres pecadores. Él, a través de su vida perfecta de obediencia y su sacrificio en la cruz, les da el acceso al Padre a todos los que creen en su muerte y resurrección. Ahora pueden tener comunión con Dios y su pueblo, y Él gobierna para siempre.
Su pueblo son todos los que creyeron y creen en esta verdad, que el reino de Dios se estableció en la persona de Cristo Jesús, un reino permanente que no caerá. Ahora pueden venir y tener comunión con Dios al haberse arrepentido de sus pecados. ¿Quiénes? Aquellos que creían, que creen y que creerán en que solo en Cristo hay perdón de pecados. Es que solo por la fe en Cristo nosotros podemos pasar a tener enemistad con Dios, a participar de su reino. Si ahora ustedes pueden clamar a Dios, es porque Dios los ha aceptado en Él amado. En Él amado. Hermano, hermana, Dios te ha salvado. La salvación de tu alma proviene de la gracia de Dios y no por tus propias obras. Por eso la salvación es del Señor del principio al final. Dios prometió salvar a los suyos. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por sus ovejas. Y Él conoce a sus ovejas, y sus ovejas le conocen a Él. Y sus ovejas están en su mano. Pregunta, ¿alguien podrá arrebatarnos de la mano de Dios? Nadie. Pueden poner dudas. Muchos pueden decir muchas cosas de vos. Pero si Dios dice que ya te ha salvado y te ha rescatado, es un ánimo para que vivas confiando en la gracia de Dios. Y a ustedes, niños, jóvenes, adultos, hoy Dios los llama a que se arrepientan de sus pecados, porque de ninguna forma pueden tener comunión con Dios. Si ustedes no han creído en la persona de Cristo Jesús, no pueden clamar a Dios, porque Dios no lo oirá. Si ustedes vienen a arrepentimiento y fe, puedes confiar que Dios puede perdonar tu pecado y limpiarte de toda tu maldad para ahora sí tener comunión con Dios y con su pueblo. Por eso, niño joven, arrepiéntete de tu pecado y Dios te perdonará y te salvará. Puedes decir en esta mañana, Dios, sálvame porque soy un vil pecador. Y Dios responderá a tu clamor. O de lo contrario, irás al infierno. Irás al infierno. Por eso estas palabras son propicias para que vengas en arrepentimiento y fe y Dios te perdonará. Ahora, amados hermanos y hermanas, ustedes pueden tener comunión con Dios Padre y es por medio de Cristo. Después que Él murió y resucitó, ascendió a los cielos, no te dejó solo. Nos ha dejado el Espíritu Santo para que creamos en estas promesas que Dios estará con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Por eso ahora podés venir con confianza. Ahora ustedes, amados hermanos, así como lo hizo David en aquel tiempo, así como el Señor Jesucristo clamaba al Padre, así ustedes pueden venir, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos a Dios pues, ¿cómo? Confiadamente, confiadamente, al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amado hermano y hermana, el Señor seguirá salvándote en la circunstancia de la vida. Así como David confió en Dios y expresó su confianza en Dios por medio de la oración, él también pidió la bendición de Dios para su pueblo. Él dijo, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, ustedes pueden venir y clamar a Dios para que la bendición venga sobre su amada iglesia. Usted puede venir hoy, amado hermano y hermana, y decir, oh Señor, tú lo sabes. Tú sabes lo que haces. Oh Señor, aunque no entienda la circunstancia por la que atraviese,
Tu palabra me sostiene. Tú puedes clamar y decir, oh Señor, solo tú eres digno de que nosotros nos rindamos a tu voluntad. Tú puedes decir, oh Señor, derrama tu bendición sobre tu pueblo, porque en ti hemos confiado. Tú puedes venir en esta mañana y decir, oh Señor, acude al clamor de tu pueblo, porque en ti espera. Oh Señor, solo tú eres digno de confianza. O como dice en Isaías 26 del 1 al 4. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos para protección. Él pone murallas y baluarte. Abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna.